Uno se preocupa a veces y es normal que nos preocupemos por la iglesia, por la salud espiritual, para que los creyentes no sean engañados y para que todos realmente estén seguros de su salvación. Y quiero decirles que no podemos creer a quien diga que la conversión en Cristo o la salvación o la vida eterna es algo que es fácil. ¿Es fácil o no es fácil? De acuerdo a las Escrituras, no es fácil la salvación. Primero quiero decirles que le costó la vida de su propio Hijo a Dios. Y a Jesucristo le costó ir por la vía dolorosa. Pero no se queda ahí. Al creyente le cuesta una vida de abandonar al mundo, de dejar al mundo y seguir a Cristo. Le cuesta quizás dejar a ciertas relaciones por amar y seguir y servir a Jesucristo. Y a muchos les ha costado hasta la vida el ser cristiano y ser fiel cristiano. No es un asunto del primer siglo. Esto ha sido la historia de la iglesia y lo es hasta los días de hoy. Hermanos, la salvación no es un ejercicio intelectual. ¿Cuántos confunden esto? Y queremos que nadie se equivoque. Hermanos, no es un asunto de la mente solamente, es un asunto de cambio de vida. Aquellos que están en Cristo son llamados por Dios a una vida que se parezca cada vez más semejante al Señor, a una vida de obediencia y a una vida de servicio a Dios. Y lamento decir que quizás algunos o muchos creyentes hoy día no puedan relacionar su vida cristiana con estos asuntos básicos que dice la misma palabra y enseña en cuanto a lo que es ser cristiano. Hay un fruto que solamente produce Dios y el Espíritu de Dios en la vida de aquel que es creyente cambiado por Jesucristo, de aquel que ha venido a la cruz de Cristo arrepentido y que ha confiado en la sangre preciosa de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Hay un fruto que es el fruto del Espíritu Santo. Y mis queridos hermanos, eso no lo produce el hombre, ni lo puede producir el hombre, esto lo produce Dios. Es el fruto de acciones, no simplemente intenciones. Es el fruto del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, el dominio propio. Es un asunto no de espectadores pasivos. Dios no ha llamado a un grupo de espectadores pasivos. Ese no es el llamado de Dios. Dios ha llamado realmente a la acción, a gente que le sirvan, que le amen, que se identifiquen con Él en este mundo. Por lo tanto, no es un asunto de palabras vacías, hermanos. No es un asunto de una simple confesión o de un ritual. Mucha gente está confiando en estas cosas, ¿no? En los rituales, en quizás experiencias pasadas y cosas como estas. Hermanos, no nos engañemos. Lamentablemente uno en el ministerio y a través de los años cristianos llega a conocer personas que parecían que eran y luego vimos que no eran. Y es más difícil cuando vemos personas que dan testimonios en las iglesias, como lo he conocido, y que realmente tienen una vida mundana en su vida privada. Eso es triste, esto es triste. Recuerdo un caso de uno que cuando lo fui a reprender se perdió, se fue de la iglesia y no supe más de él. Hasta años después supe porque andaba cantando en un coro, en un grupo musical. Yo digo, pero parece que la gente no preguntan, no observan, no se preocupan por eso. Pero así hay algunos que se engañan a sí mismos creyendo que porque van a la iglesia dicen las cosas correctas o hacen ciertas liturgias religiosas
que ya son cristianos y salvos cuando sus vidas no han cambiado. Y viven una vida promiscua, viven una vida de pecador, una vida mundana. Y hay otro personaje cerca de este que es algo parecido, pero en diferente manera. Tristemente, uno sufre al ver estas cosas y al verse impotente en poder ayudar a estas personas, que uno trata de hacerlo a veces. Y hermanos, esto nos dice a nosotros que como cristianos tenemos que aprender lo que es la vida cristiana y andar en el Espíritu. Y esto mismo nos da el discernimiento a nosotros para saber cómo y hasta qué punto relacionarnos con esas personas. De manera que no le añadimos más seguridad falsa de que ellos son creyentes y de que ellos están bien. Si una cosa debemos de hacer nosotros es orar por estas personas, pero muy importante que sepamos bien, hacernos un propio examen nosotros mismos, porque eso es lo que importa realmente, que cada uno de nosotros nos examinemos a nosotros mismos. Y tiene que ver más la vida que vivimos, quiénes realmente somos, que lo que hablamos y decimos. Aunque ustedes saben bien que dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Si usted sabe analizar esto y conoce las Escrituras, mientras más las conoce, usted más se va a dar cuenta de lo que sale por la boca de la gente y sabe analizarlo mejor, ¿no? Y esto nos ayuda a tener cierto discernimiento para saber cómo ayudar a alguien y dónde está situado. Pero el asunto es, hermanos, que si vamos a acudir a Dios, ¿cómo vamos a acudir a Dios? Tenemos que acudir a Dios según los términos de Dios, no los que inventemos nosotros. Hermanos, una de las exigencias de Dios es que nos reconozcamos indignos delante de Él, incapaces. ¿Recuerdan? Lo hemos dicho muchas veces y en estos sermones que estamos dando, Jesucristo en el Sermón del Monte lo primero que dijo es: bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres en espíritu. Estos son los que ven su condición tan pobre espiritual delante de Dios, no tienen nada que brindarle a Dios. Ese es el verse incapaz, indignos delante de Dios, echa fuera el orgullo. Uno de los grandes enemigos del hombre es que se cree bueno o se cree que es aceptado por Dios porque hace buenas obras. Y Dios lo detesta en su palabra. Cuando leemos su palabra, Él no quiere eso. Él quiere que nos reconozcamos que aún las mejores obras nuestras son trapos sucios delante de Dios y que realmente necesitamos arrepentirnos. Bueno, yo sé que esto es duro para este mundo caído, ¿no? Entender estas cosas, porque el hombre pecador y el mundo más bien constantemente nos está enseñando a ser egoístas, a amarnos a nosotros mismos, que realmente no es el verdadero amor a uno mismo. Si lo analizamos, es un egoísmo lo que es una avaricia lo que nos enseña el mundo, porque el que se ama verdaderamente a sí mismo, según la palabra, ama su alma, quiere lo mejor para su alma, ¿no es así? Es decir, se preocupa por lo espiritual, por lo eterno, y además dice la Biblia que debemos de amar a nuestro prójimo como a uno mismo, y el que se ama a sí mismo, según la Biblia, es aquel que ama al prójimo. C.S. Lewis, quien llamó al orgullo el gran pecado y el cáncer espiritual, escribió lo siguiente. Él dijo: el orgullo ha sido la causa principal de desdicha en toda nación. ¿No creen ustedes? A nivel de gobierno de nación. Y en toda familia desde que el mundo empezó. Así que si vamos a ver, es el pecado original que acaba con la gente, con las relaciones, hasta con las iglesias. Dice: el orgullo siempre significa enemistad. Hay una cosa que separa a la gente y las relaciones, es el orgullo. Que la gente quiere que le amen, que le llamen, que le sirvan, que le busquen, pero no lo hacen ellos. Y en cuanto a Dios, ya ustedes saben qué podemos decir. Si no amamos a quien vemos, vamos a decir que amamos a Dios quien no vemos. Y dice: no solo es enemistad entre los hombres, sino que es enemistad contra Dios. Dice a continuación: ante Dios usted debe verse
frente a algo que en todo sentido es inmesurablemente superior a usted. Esto genera la pregunta terrible. ¿Y cuál es la pregunta terrible? Dice, ¿cómo es que los que están tan obviamente carcomidos por el orgullo pueden decir que creen en Dios y dar la apariencia de que son muy religiosos? El mundo está lleno de religiosos así. E incluso gente que dicen ser cristianos, pero lo que tienen en su vida es orgullo, porque quieren vivir la vida cristiana a su manera, no a como Dios dice en su palabra, no aman la palabra de Dios. Y me temo, dice él, que esto quiere decir que están adorando a un Dios imaginario, no es al Dios de la Biblia. Así que, hermanos, miren, el orgullo, una de las cosas que produce el orgullo es una ceguera espiritual que ciega a las personas y no les hace ver la realidad de lo que está ocurriendo con sus propias vidas. Ese es lo terrible del orgullo. ¿No han visto a las personas que se llenan de ira así y se explotan tan fácilmente y gritan y dicen cosas que no debieron decir y después se arrepienten de haberlas dicho? En ese momento estaban tan llenos de orgullo en su ira, porque la ira eso es un reflejo del orgullo, ¿sabes? Es uno, aunque el orgullo se puede disfrazar de humildad. Pero en ese momento esa persona está ciega, no ve lo que realmente está sucediendo, no se da cuenta de... Esa es la ceguera que produce el orgullo en las personas, en todo sentido. Y como les dije, es una mirada hacia uno mismo. La persona busca impresionar a otros consigo mismo, no, de alguna manera. Lamentablemente, hasta en cosas tan sencillas, que si quizás las digan, algunos las encuentran extrañas. Pero si vestimos, debemos vestir ¿para quién? No es para agradar a Dios aún con lo que vestimos. Si decimos cosas esas, yo creo que hoy en día es bien extraño, ¿verdad? Que lo digamos. Hay cosas que si decimos hoy en la iglesia, desde el púlpito, y tratamos de ser bien bíblicos, vamos a no estar políticamente correctos. Pero dice la misma palabra que si comemos o bebemos o cualquier cosa que hagamos, la hagamos para la gloria de Dios. Y la gente se sienten hasta importante porque tienen un carro nuevo, porque tienen un Mercedes o porque tienen este carro, tienen otro carro. Entonces se sienten más importantes. Orgullo, terriblemente orgullo. Y debemos ahí mismo avergonzarnos y caer de rodillas delante del Señor por un simple pensamiento de esa índole. Y luego queremos que los demás sean atraídos a nosotros por cosas similares. Sí, hermano, el orgullo es terrible, Dios lo detesta. Nos quita el ser agradecido a Dios como debiéramos de ser. Nos roba de las cosas que tienen valor en nuestra vida. Nos roba de ser aquella persona que pudiéramos ser realmente, de amar a otros como debiéramos de amarles. El orgullo es terrible, ¿verdad? Por eso le llamó Lewis el cáncer espiritual, que puede estar en la vida de muchos creyentes, ¿no? Así que, hermanos, como él hizo la pregunta esa, ¿cuál es la pregunta terrible? Recuerdan la pregunta terrible que hizo, ¿cómo es que hayan gente, ¿no?, que se puedan llamar cristianos y están viviendo con orgullo, ¿verdad? El Evangelio según Mateo, según la palabra de Dios, ¿no? Según Mateo, según lo describe el Señor. Y él escribe allí en Mateo 7 el engaño en que muchos han caído. Es decir, ese engaño de creer que son cristianos por lo exterior. Estamos amando mucho lo exterior, enfocándonos mucho en lo exterior y nada en cómo mi vida es cambiada por el Dios Todopoderoso, el Dios que nos ama y que realmente nos quiere transformar a la imagen de su Hijo. Estamos más bien confiando en que si voy a la iglesia físicamente, en que si canto los himnos, en que si doy las ofrendas y los diezmos, cosa que normalmente es para los que tienen cierta madurez. No crean que todo el mundo diezma y todo el mundo cumple con esto. Pero aún así pueden haber gente falsas que creen que son cristianos y no lo son y cumplen con estas cosas exteriores. Bueno, hermanos, no es un asunto de palabrerías ni de cosas exteriores. Miren Mateo conmigo, Mateo 7, 21 al 23, dice, no todo el que me dice, ¿cómo dice? Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El Señor fue muy claro que no porque la persona confiese a Jesucristo y reconozca que es el Señor de señores
y Rey de Reyes, no porque lo reconozca y lo diga, va a entrar en el reino de los cielos. La condición es simple y habla de una vida cambiada por Cristo, enamorada de la voluntad de Dios. Dice, sino el que hace. No es el que dice, sino el que hace. ¿Que hace qué? El que hace la voluntad de Dios. ¿Cómo vas a hacer la voluntad de Dios? Buscándola en la palabra, conociendo la voluntad de Dios, interesado en la voluntad de Dios, más que en la suya, más que en la del mundo, más que en la de todo el mundo, la voluntad de Dios. Dice así, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y entonces dice él, miren la parte dura y difícil, triste. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, diciendo la palabra correcta, ¿no? Se expresan bien. Una cortesía extraordinaria, incluso le reconocen, curios, Señor, Señor, como se le llamaba a Dios. Pero miren la pregunta, no profetizamos, estos eran gente que predicaron. La palabra profetizar en la Biblia no necesariamente tiene que ver con decir el futuro, sino es dar el mensaje que Dios dio que dieran. O sea, esta gente eran predicadores, ¿no? Y como hay de esos hoy. Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Claro que la pregunta de muchos es que no entienden por qué se pudo hacer milagros, por qué se pudo sacar demonios, por qué, cómo es posible si el Señor no los conoció ni tuvo relación con ellos. Y lamentablemente ustedes han conocido que en el movimiento carismático hoy en día se ha llenado de todo este tipo de cosas, ¿no? Hermanos, lo que simplemente el Señor está diciendo que nada significa el que se hagan estas cosas, porque el diablo sabe meterse en la religión y en la vida de la gente y engañar, si no, no engañara. Yo lo que veo aquí que el Señor está diciendo, si no hubieran engañadores, si el diablo no engañaran y muchos fueran engañadores y engañaran a muchos, esto no ocurriera. No fuera fácil entonces, pero no es fácil. ¿Por qué? Porque esta gente no supieron enfocarse en la verdad bíblica y fueron engañados por lo exterior, por asuntos que no debieron enfocarse. Y el Señor dice, aquí está la parte más difícil aún, y entonces les declararé. Fíjense que esta gente aún en ese momento están declarando. No perdieron la maña, ¿no? Me parece que en ese momento final perdieron la maña de estar haciendo declaraciones. Señor, en tu nombre hicimos y profetizamos, en vez de estar callados, ¿no? Miren, el Señor les dirá a ellos, esta declaración sí viene de Dios. Esta es la que cuenta. ¿No es así, hermanos? ¿Quién es el que tiene la última palabra? ¿No han oído esta frase? Bueno, en este caso Dios tuvo la primera palabra en la creación y tendrá la última. Es el principio y el fin, el alfa y el omega. Y por lo tanto me debe de preocupar más a mí cuál es la opinión de Dios, ni siquiera la mía. Yo no quiero una religión a mi manera, yo quiero ver qué dice la Biblia, yo quiero saber qué va a pasar conmigo, porque el mundo pasa, el tiempo se nos va, los años se nos van rápido, ¿no es así, hermano? Pero al final y al cabo, nadie es eterno, nos vamos, tenemos que enfrentarnos a esa realidad. Entonces, miren, las declaraciones del Señor acerca de ese principio, ¿no? De cuál es el principio para entrar en el reino de los cielos, fueron extraordinariamente fuertes. Hermano, entiendan bien esto, que no es por gusto que los más religiosos y los mejores religiosos de ese tiempo odiaron a Jesús. Y no es tampoco extraño que los romanos y toda esa gente, griegos y romanos, odiaron también a Jesús y al cristianismo. Y era por lo exclusivo que era, por lo exigente que eran. En aquel tiempo para los romanos que tuvieran muchos dioses eso era magnífico, a él no le importaba eso. El problema es que el cristianismo decía, hay un solo camino al cielo, hay un solo camino a través de Jesucristo. Y esto lo hacía exclusivo, ¿no? El Señor le dijo a sus oyentes en referencia a los mismos religiosos, miren, ahora pasen al capítulo 5, Mateo 5:20. Parece que aquí, imagínense, fue tan difícil que por eso llegó un momento en que empezaron a irse, no querían oírlo. Esa popularidad que tuvo Cristo se le fue acabando con el tiempo.
y se quedó solo con los 12 discípulos. Y a ellos también le dijo, ¿quieren irse ustedes? No les cayó atrás, le dijo, ¿quieren irse también? Váyanse. Pero la verdad es la verdad. Y ya ustedes vieron que aun cuando murió en la cruz, estaba prácticamente solo allí. Miren, en el Mateo 5:20 dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. Ahora sí estaba difícil eso, ¿eh? Los hombres más justos, más buenos eran los religiosos de ese tiempo, en la verdadera religión judía, y no servía para nada. Jesús le dijo, ustedes tienen que tener una vida por encima espiritualmente que la de ellos. Primero que nada dijo que estaban bien abajo, estaban perdidos. Pero también les dijo a los fariseos, ustedes quedan abajo porque hay que estar por encima de ustedes en el nivel espiritual. Con razón los judíos le dijeron, ¿quién será salvo? Cristo le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y hermanos, aquí no predicamos ese evangelio fácil, aquí le decimos la verdad a la gente de lo que Cristo dijo y cómo lo dijo, ¿verdad? Porque es la palabra del Señor. Y en Mateo 7:21, vamos al capítulo 7 de nuevo, versículo 21 al 22, denota allí una profesión de fe, vamos a decir, y una confesión verbal, porque miren, el Señor dice, no todo el que me dice, y muchos me dirán, o sea, confesión verbal. Esos son los que dicen que son cristianos, pero realmente no lo son, porque no hacen, no viven en relación con la voluntad de Dios. Aquí nos dice que seamos perfectos, ya sabemos esto y hemos hablado mucho de ese tema, ¿verdad? Somos pecadores, pero hay una diferencia en el nuevo hombre que lucha contra el pecado. Lo que Dios odia, lo odia. Lo que Dios ama, amamos. Lo que Dios quiere, queremos. Estamos constantemente, día a día, buscando la voluntad del Señor y lo que le agrada al Señor. Por eso Pablo decía, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Los versículos que siguen destacan a los que no tienen más que un simple conocimiento intelectual. Porque fíjese que dice, cualquiera que me oye estas palabras. ¿No? La gente oye, pero no todo el mundo realmente oye con el corazón. Muchos oyen, ¿verdad? Pero no responden positivamente a Cristo. Entonces está la profesión verbal, porque oyen y no hacen, ¿no? Está el conocimiento intelectual. O sea, algunos confiesan, tienen conocimiento porque oyen, confiesan, ninguna de estas dos cosas garantizan la salvación ni el fruto del Espíritu, hermanos. Pueden ser palabras vacías de corazón. No se deje engañar por el evangelio falso del diablo. Pero lo cierto es que el Señor quiere que de verdad seamos gente genuina, que pertenezcamos al reino de los cielos. En ninguna parte en la Biblia se nos enseña a que nosotros dependamos y descansemos en experiencias pasadas para saber si soy o no cristiano. El Señor nos llama a evaluarnos ahora, ¿cómo estoy ahora? En estos momentos delante del Señor, según su palabra, y arrepentirme si tengo que arrepentirme, porque eso es una manera de decir, no tengo que arrepentirme porque yo de verdad soy cristiano, lo único que tengo que tratar de hacer algo mejor y seguir para adelante, pero no tratamos el asunto del pecado. Y hermanos, los discípulos se arrepintieron siendo aún discípulos del Señor.